lo conocen, él es pediatra. Él es pediatra que hizo un posgrado en genética. Ahora mismo es pediatra del FIRE y está incursionando ya en todo el proceso de estudios genéticos de pacientes con diferentes patologías, sobre todo neurológicas. Por eso me tomé el atrevimiento de invitarlo. Pues le doy la bienvenida, doctor Aldo. Espero que esta revisión sea muy enriquecedora para todos y que pues sus aportes también nos den una luz para que nosotros como neurocirujanos tomemos a veces la iniciativa en enviar algunos de nuestros casos a estudios genéticos. Bienvenido, doctor Aldo. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora Piña, por su invitación, ¿no? Y muy contento de participar en este webinar. Podemos dar inicio para que el doctor Santiago Moreno nos muestre su conferencia, que sea de mucho provecho para todos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por el acompañamiento. Y bueno, la noche de hoy vamos a hablar sobre síndromes genéticos asociados a tumores cerebrales. Es un tema que es extenso, sin embargo, vamos a tratar de hacer énfasis en las patologías que son un poco más frecuentes en la población mundial y nombraremos muy someramente las que de pronto son más esporádicas. Eh, Creo que están viendo bien y está pasando bien la diapositiva y me están escuchando y viendo. Si algo pasa, por favor les agradezco que me avisen para no seguir hablando de pronto solo. Entonces, estos síndromes genéticos son causados normalmente pues, por diferentes genes en regiones y zonas específicas del cromosoma y principalmente son encargados del crecimiento celular y la reparación del ADN. Obviamente cuando están alteradas sus funciones, pues vamos a tener más probabilidad de presentar proliferaciones anormales o formación anormal de proteínas y con ello pues con tumores asociados a diferentes regiones corporales. Dentro de ellas pues el sistema nervioso central no se escapa de esto. El diagnóstico es fundamental para el manejo clínico no solo del paciente, sino para asesoramiento de su familia y de sus futuros productos, ¿sí? Sí, estos pacientes que quieren de pronto tener hijos y ya tuvieron de pronto una mala experiencia o si de pronto tienen ellos algún gen alterado y quieran procrear, pues hay que tener en cuenta este tipo de patologías para el asesoramiento familiar. Menos mal, no es frecuente pues en población general este tipo de patologías y pues no van a tener gran carga, digámoslo así, en estadísticas mundiales. Sin embargo, en los pacientes que se ven afectados tienen una carga significativa no solo de morbilidad, sino incluso de mortalidad, sobre todo en población pediátrica y adulta joven. Algunos de ellos incluso tienen una esperanza de vida que no supera los 35 años. Entonces, esto hace que el enfoque de estos pacientes deba ser multidisciplinario. Obviamente hoy vamos a hablar de lo que nos compete al área de neurociencias. Por lo tanto, el neurólogo, el neurocirujano, el oncólogo, genetista y pediatra, pues son un equipo fundamental multidisciplinario que tiene que abordar al paciente desde diferentes áreas del conocimiento para poder brindar la mejor atención posible. Obviamente estos síndromes que tienen asociado neoplasias del sistema nervioso central no se escapan a que tengan también tumores en otros órganos, en tórax, en abdomen principalmente. Por lo tanto, el abordaje también a nivel quirúrgico o incluso sistémico, pues debe ser multidisciplinario como lo hemos dicho anteriormente. Entrando ya en materia, son 13 patologías que encontré, sin embargo vamos a hacer énfasis en algunas un poco más y vamos a comenzar en orden de incidencia a nivel mundial. Entonces, por mucho, la neurofibromatosis tipo 1 es el síndrome o la enfermedad genética asociada a tumores cerebrales más frecuente en la población mundial. Es un tipo de facomatosis, por lo tanto, se caracteriza por tener manchas en la piel
Y al tener un origen filogenético común con el sistema nervioso por el ectodermo, pues vamos a ver patología similar, no solo, o similar, no, sino adjunta o conjunta, concomitante entre la piel y el sistema nervioso. No solamente afecta a estos dos sistemas, también va a afectar el esqueleto como tal, los globos oculares, la retina, entonces va a ser multisistémica y también va a tener alteraciones de la proteína RAS. Es por eso que se conoce como una rasopatía. Ya vamos a ver un poco más de la parte genética. Con relación a la epidemiología, vamos a ver que hay un caso entre más o menos 2.000 a 3.000 nacidos. Digamos, en algunos libros hablan de que la herencia es netamente autosómica dominante, sin embargo, al revisar de pronto algo más de literatura actualizada, ya hablan algo del 50-50, 50% sí, autosómica dominante, pero también hay una carga importante a nivel de mutaciones de novo o esporádicas. Sin embargo, la penetrancia es del 100% a los 5 años. ¿Y qué quiere decir eso? Que a los 5 años el 100% de los pacientes van a tener algún tipo de signos clínicos y con ello pues desarrollo de la enfermedad. Vemos que casi la mitad de los pacientes van a tener algún tipo de alteración en el aprendizaje y es poco frecuente, pero puede haber una hipertensión arterial secundaria por estenosis de la arteria renal. Entonces, vamos a ver que no solo está afectando la piel, el sistema nervioso, como vamos a ver ahorita, las manchas o los neurofibromas, sino también otras partes corporales, en este caso a nivel renal. Dentro del diagnóstico clínico, pues característicos son los neurofibromas cutáneos, que también pueden ser de tipo plexiforme, que los estamos viendo aquí en la imagen del centro. Sí, ahí veo que sí se ve el puntero, que pueden ser múltiples, no solo en dorsos, sino en extremidades, incluso en la cara. Vemos característicamente las manchas café con leche, que normalmente en los niños deben ser mayores a 1,5 centímetros y en adultos mayores a 2,5 y deben ser, según las guías, al menos colombianas, de igual o más a 6 en el cuerpo. También vamos a ver amartomas en el iris, que son conocidos como los nódulos de Lisch, y clásicamente los gliomas ópticos a nivel del sistema nervioso periférico. Hay una mnemotecnia que propone una de las páginas que me gusta consultar, que es básica, Radiopaedia, que nos hablan de los signos clínicos como la mnemotecnia café spot, hablando de las manchas café con leche en la C, las pecas axilares o inguinales, los fibromas, que ya habíamos hablado, que pueden ser neurofibromas, dos o más, o uno solo neurofibroma plexiforme. Ya habíamos hablado de los nódulos de Lisch. Anormalidades esqueléticas, ya vamos a ver algunas en cráneo y otras en miembros como esas caderas, miembros encorvados o displasias del área del esfenoides, que haya una historia familiar de neurofibromatosis y que haya un tumor óptico. Entonces, dentro de las características genéticas, vamos a ver que el gen afectado es el NF1, que va a estar ubicado en el cromosoma 17, en el brazo largo. De pronto para cuando los estudiantes que hoy no se conectaron por el permiso académico, pero cuando lo vean en internet, en los exámenes, la P viene del francés petit, que significa pequeño, entonces aquí sería el brazo largo porque es la Q. En la región 11,2 es donde se va a tener esa mutación y este gen va a codificar una proteína que es la neurofibromina. Ahora, ¿por qué es importante la neurofibromina? Porque ella va a inhibir otra proteína que es el RAS y por eso es que hablamos de que es una rasopatía y es importante el RAS porque va a ser un regulador positivo de la MAP-RK, que al fin y al cabo, para términos, digámoslo, prácticos, va a encargarse de la proliferación celular. Entonces, NF1 normalmente la tiene inhibida, la tiene controladita, pero cuando está mutada, pues no se va a hacer esa inhibición y por lo tanto lo que vamos a ver es una hiperactivación y con ello una proliferación celular exagerada.
Aquí también para los aspirantes a residencia, que muchas veces uno tiene preguntas fáciles, pero si no las conoce o no tiene de pronto algunas ayuditas mnemotécnicas, puede perder esa pregunta. También recordar que la neurofibromatosis tipo 1 también se conoce como la enfermedad de von Recklinghausen. Y cuando uno cuenta el número de letras que tiene esto, son 17. Y recordar que es alteraciones en el cromosoma 17. Fue escrita en 1882 por este autor. Aquí en la imagen de la derecha vamos a ver los nódulos o amartomas de Lish. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Me apareció un letrero ahí. Hola, ¿todo bien? Sí, 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 todo bien, Santiago. Perdón, Sí, bien. me apareció un letrero ahí. Bueno, listo. Bueno, obviamente ya les dije, van a haber más alteraciones a nivel corporal, pero enfocándonos en nuestro tema con respecto a los tumores del sistema nervioso, entonces pueden haber tumores incluso malignos de la vaina del nervio periférico, pero también los gliomas y dentro de ellos, pues el glioma del nervio óptico es el más común y principalmente en niños menores de 6 años. Puede asociarse también a otro tipo de gliomas con como los astrocitomas pilocíticos, los gliomas difusos en el tallo o incluso astrocitomas espinales o gangliogliomas. Vemos aquí en la imagen de resonancia, es un corte axial ponderada en T2. Vemos en el nervio óptico del lado izquierdo una prominencia, un ensanchamiento del nervio óptico, principalmente por estos gliomas que normalmente son unilaterales. Vemos otras características imagenológicas. Encontré esta sigla o sí, siglas en inglés por la señal, áreas focales de aumento de la señal o de la intensidad de la señal. Entonces vemos en el T2 y en la difusión, perdón, en el T2 o en el FLAIR, zonas hiperintensas, o sea, blancas, en la región de la sustancia blanca. Asimismo, en un T1 contrastada también podríamos ver lesiones. eh, Como les digo, no son pues exclusivas de esta patología, pero se comienzan a encontrar asociadas a ellas. Y vemos en esta resonancia ponderada en T2 cómo hay un aumento de ese grosor del ala del esfenoides, provocando así una displasia progresiva. Pueden haber otros hallazgos que vamos a ir viendo en menor cantidad, menos mal, pero para que lo tengamos en cuenta por si en algún caso encontramos este tipo de, de hallazgos imagenológicos. Siguiendo, entonces, la neurofibromatosis tipo 2, lo primero es que no hay neurofibromas. Se acuñó ese término inicialmente hace muchos años y se dejó, pero aquí es característico es que ya no vamos a tener esas lesiones cutáneas que encontrábamos antes. La prevalencia, si ustedes se dan cuenta, es mucho menos frecuente, es 1 en 25.000 nacidos. Y aquí la edad es un poco más alta que la que veíamos anteriormente. Aquí estamos hablando ya de adultos jóvenes. La herencia vuelve a ser 50-50, autosómica dominante la mitad y la otra es esporádica. Y aquí jugamos con el número 2. Entonces, el cromosoma afectado es el 22 y se caracteriza por tener schwannomas vestibulares bilaterales, o sea, en los dos. Entonces aquí jugamos con el número 2 frecuentemente. Vemos aquí esta resonancia, es un corte axial ponderada en T1 contrastado. Vemos que ve un poco más hiperintenso la región de conducto auditivo interno, mostrándonos pues un schwannoma efectivamente de la porción vestibular del octavo par craneal. No solamente los schwannomas son característicos de esta patología, sino que también hace parte de los diagnósticos diferenciales en los pacientes con meningiomas múltiples o meningiomatosis, algunos libros lo ponen así. Y no solo a nivel craneal, yo sé que la charla hoy, el título es cerebral, pero también hay alteraciones espinales. Puede haber también ependimomas a nivel espinal, por lo tanto el abanico de posibilidades se abre un poco más para que tengamos en cuenta. Por lo tanto, para el diagnóstico o los paraclínicos importantes, pues vamos a tener alteraciones en la audiometría
y es importantísimo que se hagan la resonancia cerebral y de todo el eje espinal para descartar patología concomitante. Como les dije, el cromosoma afectado es el 22, es el brazo largo, vuelve a estar aquí la Q, en la región 12.2. Aquí la proteína que no se va a desarrollar de manera adecuada es la merlina, y aquí para tenerlo en cuenta, la merlina hace parte también de sus funciones, es un supresor tumoral, esa es su actividad normal. También se conoce como la schwannomina, y pues cuando este gen se muta, pues no va a cumplir su función de supresión de tumor, y por lo tanto el paciente es más propenso a generar tumores. Eh, Algunas veces son candidatos a procedimientos quirúrgicos. Vemos algunas veces que los pacientes, este es un mismo paciente, no solo con su schwannoma vestibular más grande del lado derecho, sino también meningiomas múltiples en otras regiones encefálicas. Como les decía, no es el mismo paciente, este es otro, hay que descartar compromiso espinal. Aquí vemos algunos meningiomas en diferentes porciones, dorsal, incluso cervical, lumbosacro. Entonces, hay que descartar este tipo de patologías. No son fáciles. Algunos de ellos se les hace manejo con radioterapia, como vamos a ver en charlas posteriores este mes, para el manejo de estas patologías. La tercera facomatosis que vamos a ver el día de hoy es la esclerosis tuberosa. Aquí ya estamos hablando de una prevalencia un poco más altica comparado a la neurofibromatosis tipo 2. Y también se conoce como el complejo esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville. Eh, Fue descrita en 1880, si no estoy mal es francés. Eh, También pues tiene un origen embrionario común con la piel, pues porque hay una afectación del ectodermo, por eso es una facomatosis. Y aquí la mayoría de herencia es esporádica, el 80%. Solamente, según lo que encontré, pues es autosómica dominante en un 20%. Y esta pregunta me la hizo la semana pasada el profe Domínguez, es ¿qué Santiago, tipo? Sí, señor. Santiago, disculpa, quiero decir algo, un segundito. Sí, La herencia en general de todas estas enfermedades, ejemplo, esta también es una facomatosis, neurofibromatosis también es una facomatosis, varias que vas a mencionar, es sí, autosómica dominante. O sea, el total. 100% de la transmisión es autosómica dominante. Para lo que mencionaste en el NF1 y en el NF2, era que al ser autosómica dominante, con una sola copia normal que tenga el paciente, va a sufrir la enfermedad. Y Ok. a su descendencia, si esa persona, al ser autosómico dominante, o sea, al tener una copia normal, se va a enrolar con una pareja que sea sana, el 50% de los hijos tienen la posibilidad de heredar esa copia normal. Era lo que significaba en esa diapositiva. Lo otro es que para cánceres y para muchas patologías se habla si la mutación o variante patogénica es de novo, Ajá. o es de novo, la palabra de novo significa esporádico, de novo, o sea, primer caso, Sí. o esporádico, o si es de tendencia familiar, ¿ya? Entonces, cuando mencionaste en el anterior que de novo, tanto porcentaje era eso, que de Ah, novo o bueno, esporádico era ese porcentaje, y el otro restante ya tenía tendencia familiar, o sea, algún miembro de la familia, desde padres, abuelos, etcétera, tenían que tener también la mutación. Es como en este caso que estás perfecto. hablando del SET, es autosómica dominante. Ahí entendería el 20% que el 20% es heredo familiar y esporádica o de nuevo en el 80%. Quiero agregar un pedacito antes de que sigas del SEC. Hay un porcentaje de 10% que no logramos identificar la mutación. Se piensa que es por mosaicismo o por una tercera proteína que está involucrada. Todavía año 2023-2024 estamos en investigación de eso. Pero hasta ahora se mantiene eso que escribiste ahí. 20% es heredo familiar y en el 80% es de novo o esporádico. Ya quería comentar esa parte. Listo, claro que sí, profe. Entonces, como les decía, esta pregunta me la hizo el profe Domínguez la semana pasada. Entonces, cuando hay esclerosis tuberosa, ¿qué tumor es el más frecuentemente asociado?
a este tipo de pacientes. Entonces son los astrocitomas subependimarios de células gigantes, en sus siglas en inglés SEGA. Sin embargo, no son los únicos. También van a haber angiofibromas faciales o fibromas incluso inguinales. El diagnóstico también, el gold estándar es la resonancia con contraste. Vemos una imagen aquí en T1 contrastado, como realza ávidamente al medio de contraste. Son lesiones multilobuladas, de bordes bien definidos, pues como son subependimales, pues obviamente adyacentes al epéndimo ventricular. Y pueden también tener alteraciones cardiológicas y renales. Eh, Aquí se pueden ver afectados dos tipos de genes de la esclerosis tuberosa tipo 1 y la tipo 2. El tipo 1 con el cromosoma 9 y el cromosoma 16 para el TSC2. Cada uno codifica una proteína diferente, la martina y la tuberina respectivamente, siendo la más frecuente la tuberina la que presenta la mayor cantidad de casos. Ahora, bueno, en conclusión o en manera práctica, cuando estas proteínas se mutan o se encuentran mutadas, no se inhibe de manera adecuada la vida del mTOR, y con ello pues se va a presentar también un aumento de la proliferación celular. Todo esto teniendo en cuenta que ya en la clase anterior hablamos de la biología, de la neurobiología de los tumores cerebrales con el doctor Boris. También hay una triada de Bob, este autor, eh, si no estoy mal, es alemán. Habló de que hay una triada, pues él la nombró clásica en su momento, formada por convulsiones, discapacidad intelectual y un adenoma sebáceo, que es el que estamos viendo en la imagen. Sin embargo, pues ya a medida que se van haciendo las estadísticas, pues solamente se encuentra más o menos en un 30% de los pacientes. Normalmente son pacientes que se vigilan. Sin embargo, algunas veces es necesario hacer cirugía para los tumores, no solamente eh, es más por su localización y por tamaño, más no porque esto vaya a curar la enfermedad. Y se hacen tratamientos farmacológicos como el everolimus, que es un inhibidor de la mTOR, para disminuir esa proliferación celular. Aquí les decía yo que algunas de las énfasis o importancia de este tema es que estas enfermedades, por ejemplo, muestran un pronóstico de muerte al 40% antes de los 35 años. Eso es muy alto. Por lo tanto, hace parte de la asesoría genética que se debe hacer con estos pacientes. Con respecto a las manifestaciones neurológicas, pues son múltiples. Vemos que pueden haber tubérculos no solo a nivel cortical, sino subcortical, y la mayoría son frontales. Pueden haber amartomas que se pueden calcificar en la mayoría de los casos. Y como les decía, los SEGA, que son el tumor principal asociado a la esclerosis tuberosa, que es esos astrocitomas subependimarios de células gigantes. Se da en personas jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes. Sin embargo, también pueden haber otras alteraciones menos frecuentes como facomas retinianos y otras alteraciones como atrofia cerebelosa, infartos, aneurismas, y como vemos en la diapositiva. Otra facomatosis, que es el síndrome de Sturge-Weber, se caracteriza principalmente por una mancha en la región del trigémino de un lado, bueno, puede ser también a veces bilateral, de coloración vino oporto, ese vino oscuro. La incidencia es menos frecuente, de uno por cada 20.000 o incluso cada 50.000 nacimientos. Aquí no hay predilección entre sexo femenino o masculino. Y pueden haber también otras alteraciones como convulsiones, hemiparesia, retrasos en el desarrollo, alteraciones oculares, porque estas alteraciones pueden generar incluso calcificación cortical o pericortical. Entonces, obviamente son pacientes que van a tener focos epileptogénicos muy difíciles de controlar, y esto se da por una mutación del gen GNAQ en el cromosoma 9 en el brazo largo. Este gen va a codificar la subunidad alfa Q, que en definitiva no solamente va a actuar sí también
en diferenciación celular, sino que también tiene una parte importante en las funciones del tono vascular. Es por eso que estos pacientes es frecuente que tengan angiomas cerebrales o angiomas craneofaciales de difícil manejo y que pueden ser, digamos, problemáticos para estos pacientes. Obviamente, pues el tratamiento va a ser inicialmente farmacológico, pero también puede generar o tener indicaciones quirúrgicas, sobre todo en pacientes con epilepsia de difícil manejo. Vemos tomografías en corte axial, esto es simple, y vemos cómo se calcifica parte de la corteza, en este caso hemisférico del lado derecho, y vemos también alteraciones cutáneas en la cara, en la porción B1 del trigémino. El síndrome de von Hippel-Lindau es menos frecuente, perdón, es un poquito más frecuente, Santiago, uno, sí, disculpa, quería dejar una información. Retrocede a la anterior diapositiva. sí. Este síndrome de Stills-Weaver no es hereditario, es esporádico, o sea, siempre son casos de nuevo. ¿Por Ah, qué? sí, no lo Porque dije, lo puse, pero no lo sí, dije. pero la mutación es somática. Entonces, Sí, señor. ¿qué es mutación o variante patogénica? Hay dos tipos, germinales y somática. La germinal significa que la mutación ya viene desde el óvulo o el espermatozoide y por lo tanto tendrá X herencia. Acá la mutación se da somática, o sea, se da en el tejido cerebral o se da en los ojos, se da en los diferentes sitios. Y esa mutación va a ser después de formado el cigoto, en los primeros días o semanas en donde está produciéndose la proliferación celular, después de la concepción, ahí es donde se produce la mutación. Y a partir de esa mutación somática en esos tejidos es que se va a expresar la enfermedad. ¿Ya? Por eso, como síndrome, algunos pacientes están más comprometidos que otros, pero el paciente, y eso hay que aclarárselo, con Stills-Weaver, sus hijos salen normales, ¿ya? Claro, Sus abuelos, etcétera, padres normales, porque la mutación es somática. Quería perfecto. agregar Sí, eso. Las no lo demás, dije, sí, pero que vas a mencionar son está. germinales. Exactamente. Bueno, esta es una también con la herencia autosómica dominante. Como decía el profe, prácticamente todas son de este tipo, autosómicas dominantes. También va a afectar múltiples sistemas y digamos que van a tener tumores no solo a nivel del sistema nervioso central, sino en otras regiones corporales, antiguamente llamados entre benignos o malignos también. Clásico de esta patología para tumores del sistema nervioso central, los hemangioblastomas. ¿Listo? Sin embargo, pueden haber carcinoma de células renales hasta en un 40% o feocromocitomas como manifestaciones, por ejemplo, de una hipertensión arterial secundaria. Vemos dentro de las características imaginológicas una tomografía con lesiones hiperdensas, con edema perilesional, generando pues obviamente con una resonancia mucho mejor, se puede vislumbrar mucho mejor estos hemangioblastomas, pero también pueden haber manifestaciones espinales de tumores, no solo sólidos que realzan el medio de contraste, sino también con componentes quísticos como vemos en esta resonancia en T2. Aquí el gen, pues es el VHL y se encuentra en el cromosoma 3, aquí es el brazo corto. Eh, Se puede realizar procedimiento quirúrgico, sobre todo para descompresión cuando están en canal espinal, pero usualmente lo que se hace es una monitorización regular y obviamente para manejo del cáncer renal, pues obviamente es terapia específica o quirúrgica. Ya comenzamos a hablar de los menos frecuentes para poder, digamos así, tener un panorama general, pero los anteriores fueron como los más relevantes. Vamos a encontrar este que es el síndrome Dicer 1, es demasiado raro, normalmente es de niños o de adultos jóvenes y se caracteriza principalmente por los tumores pleuropulmonares. ¿Por qué entra en nuestra revisión? Porque pueden haber dentro de sus hallazgos pineoblastomas, sarcomas intracraneales, blastomas hipoficiarios, como manifestaciones o como tumores asociados a esta patología.
O sea, el cromosoma donde se encuentra ese gen afectado es el 14, que va a codificar una proteína endorribonucleasa, que se conoce como DICER, y pues obviamente ella va a estar encargada del adecuado acoplamiento del ADN y posterior transcripción del mismo. Otros síndromes menos frecuentes, raros, pero que suelen preguntarse en los exámenes. Este es el síndrome de Lee-Fraumeni. Frederick Lee son autores estadounidenses y el otro es Joseph, sí, Joseph Fraumeni. Describieron este tipo de síndrome, donde también se caracteriza por una herencia autosómica dominante. Y estos pacientes es muy importante porque menos mal son muy raros, porque son muy agresivos. Van a desarrollar cánceres invasivos incluso antes de los 30 años de edad. Dentro de ellos, en el sistema nervioso central, los glioblastomas. Pueden también generar carcinomatosis o carcinomas de plexos coroideus, medulloblastomas y tumores neuroectodérmicos. O sea, son bastante agresivos. Los pacientes tienen gran morbilidad y por lo tanto pueden generar muerte también tempranamente. No solamente afectan el sistema nervioso, pueden haber sarcomas en otros tejidos, principalmente en la mama, provocando cáncer de estadio avanzado. Aquí el gen afectado es el guardián del genoma, que es el TP53, que se encuentra en la porción, en el brazo corto del cromosoma 17. Normalmente, pues para neurocirugía no son de manejo quirúrgico, solamente de vigilancia. Y pues dependiendo del tipo de cáncer que se vaya habiendo instaurado, pues se va haciendo el tratamiento específico. Más raros aún, ya vamos con los síndromes de Cowden. Esta prevalencia es 1 en 200.000. Aquí vamos a ver característicamente los tricolemomas, que son tumores benignos de la piel. Y dentro del sistema nervioso, lo que vamos a encontrar son gangliositomas cerebelosos displásicos asociados a una enfermedad de Lermite-Duclos. Se caracteriza principalmente porque tiene una alteración en la organización celular de las láminas o de las folias cerebelosas. Hay una alteración en la capa de células de Purkinje y con ello, pues, va a haber una alteración en esa distribución cortical cerebelosa. Es un tumor, menos mal, poco agresivo, OMS grado 1. El gen afectado es el PTEN en el cromosoma 10, en la porción larga. Y es curioso, este tumor no, o este síndrome no está presente en los niños. Es particular de adultos jóvenes y se puede incluso hacer inmunofenotipo encontrando positividad para sinaptofisina y pues obviamente no se va a expresar el gen PTEN. Cuando se hace resección de este tipo de tumores, normalmente es curativo, pues curando al paciente pues, de la patología, al menos en el sistema nervioso. Vamos con síndrome de Turcot. Este es un canadiense que lo describió, también muy raro. Normalmente se presenta en la segunda década de la vida. Aquí hay variación entre autosómico dominante, también hablaban de que podía ser recesivo y se caracteriza principalmente por ser un síndrome de poliposis adenomatosa. Entonces, eso es lo principal. Sin embargo, pueden haber algunos pacientes con meduloblastomas y gliomas y por eso entran dentro de nuestra revisión. Aquí es importante estos síndromes polipoides, ver si hay una herencia o hay más familiares con patología de este tipo, porque tienen normalmente alterados los genes de la poliposis adenomatosa familiar relacionados con el síndrome de Lynch. Entonces, también estos pacientes van a necesitar colonoscopias para confirmar o descartar este tipo de patología a nivel intestinal. Gorlin, el síndrome de Gorlin, es una facomatosis muy poco frecuente. eh, Normalmente se va a ver en el sistema nervioso
caracterizado por esta calcificación de la dura madre o incluso de la tienda del cerebelo. Y dentro de los tumores pueden haber meduloblastomas más frecuente en hombres, siendo la relación 3:1 comparado con las mujeres. Eh, Aquí vemos calcificación del tentorio, hallazgo incidental, pues un aneurisma que no tiene nada que ver en esta patología, pero es para que veamos la calcificación de la tienda del cerebelo y de la dura madre. Aquí el gen afectado es el PTCH1, está en el cromosoma 9 también, y este va a codificar el receptor del Sonic Hedgehog. Recordar que el Sonic Hedgehog es un precursor desde la embriología, desde que se forma esa lámina bilaminar que nos va a guiar a la notocorda y va a ser importantísimo para la, digamos, instauración de qué es el poro anterior, qué es el poro posterior y toda esa distribución somatotópica del sistema nervioso. Hasta un 50% son mutaciones de novo. Y pues para los carcinomas vasocelulares se usan principalmente terapias tópicas. Aquí encontré variación, algunos hablan de que las lesiones pueden ser radiosensibles, pero que también se ha encontrado que hay ya alteración o resistencia a la terapia con radiación en este tipo de pacientes. Ya acercándonos al final, el síndrome de Lynch, ya habíamos visto que es una adenomatosis, perdón, es un cáncer colorectal no asociado a poliposis. La prevalencia es más alta. Sin embargo, pues lo que va a afectarse principalmente es a nivel gastrointestinal. Sin embargo, no está exento el paciente de presentar gliomas y dentro de los gliomas, el más agresivo, grado 4, el glioblastoma. Por lo tanto, cada vez que tengamos un paciente con un cáncer colorectal, pues no debemos descartar este tipo de síndrome al tener concomitantemente o sincrónicamente glioblastomas. Aquí los genes son diferentes, son los MLH1, MSH2, 6 y el PMS2. La herencia vuelve y juega, son autosómicos dominantes. Los criterios de Amsterdam son pues los exclusivos para este síndrome que no los puse porque pues estamos enfocados en la parte del sistema nervioso. Más infrecuentes todavía, el complejo Carney, hay un poco más de 750 casos descritos en la literatura, se describe como una neoplasia endocrina múltiple, eh, se caracteriza principalmente por los mixomas cardíacos y cutáneos, y a nivel del sistema nervioso pueden haber schwannomas y también adenomas hipofisiarios. Por lo tanto, en estos pacientes es importantísimo realizar ecocardiogramas y resonancia cerebral para descartar pues, patología concomitante. Aquí vemos un mixoma que fue intervenido quirúrgicamente y aquí importante es que también este gen va a ser un gen supresor tumoral y pues cuando está mutado pues no se genera esa supresión. Entonces, ya más raros todavía, pero es más como para nombrarlos, que lo tengamos en el panorama. El síndrome de, creo que se dice Muir-Torre, es una variante extraña, poco frecuente del cáncer colorectal no polipósico. Y aquí también vuelve y juega los gliomas como algunos de los tumores en sistema nervioso central. Ya finalmente llegando al síndrome de Peutz-Jeghers, es un síndrome polipósico, ya la frecuencia es muy variable, entre 25.000 a 300.000. También es autosómico dominante y aquí vuelven a aparecer los gliomas dentro de los tumores que pueden presentarse en el sistema nervioso central. Aquí el gen afectado es el STK11 en el cromosoma 19 y digamos que con ese yo culmino y dejo, digamos, nombrados los tumores o los síndromes genéticos asociados a tumores cerebrales, diciendo que primero son poco frecuentes y digamos que con tantos números, tantos cromosomas, tantos proteínas, necesitamos una información un poco más condensada. Entonces lo que hice fue pedirle a ChatGPT
que colocara en orden descendente por incidencia mundial el tipo de enfermedad o síndrome, el gen afectado, la región cromosómica afectada, el tipo de herencia, el gen que se afecta y la proteína y los tumores del sistema nervioso central principalmente. Entonces sería como el gran resumen, esa primera y de los menos frecuentes, esta segunda, para llevarnos a casa. Y como conclusión, les diría que pues el diagnóstico temprano nos sirve principalmente para mejorar la calidad de vida de los pacientes, para hacer un asesoramiento genético muy importante, no solo en el paciente, sino en sus posibles descendientes, en su pareja, en esas dudas, como decía el profe, que algunos no son hereditarios, otros sí. El enfoque, como habíamos iniciado la charla, debe ser multidisciplinario, no solamente la parte de genética, pediatras, el cirujano, neurocirujanos, neurólogos, sino todo ser un equipo multidisciplinar, tratando de optimizar el manejo y haciendo uso de los avances en los tratamientos, no solo de diagnóstico, sino farmacológico, radioterapia, radiocirugía, para dar un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Ahora, en los que no son de manejo quirúrgico, pues obviamente hacer una vigilancia constante, que no se nos pierdan estos pacientes, saber qué pasa con ellos y ver cuando de pronto las lesiones están creciendo para de pronto prender las alarmas y no dejar avanzar estas patologías. En resumen, este conocimiento, aunque son patologías no tan frecuentes como de pronto otras que veremos más adelante, es esencial, ¿no?, para el neurocirujano y el neurocirujano en formación, para que cuando vea de pronto una dura madre calcificada piense en Gorlin, cuando vea un schwannoma bilateral pues piense en neurofibromatosis tipo 2, cuando vea un glioma del nervio óptico piense en neurofibromatosis tipo 1, para que, digamos, no nos enfoquemos solo en el árbol, sino veamos el bosque entero en nuestros pacientes. Esta es la bibliografía que utilicé para el día de hoy y cierro recordando que la otra semana tenemos simposio internacional en nuestra ciudad, entonces nos vemos todos allá en el simposio. Muchísimas gracias, dejo el micrófono abierto para el doctor Caraballo, la doctora Piña, sus aportes. Sí, muchas gracias, doctor Moreno. Eh, yo quería comentar algo con respecto a la parte de genética. Obviamente apoyan el diagnóstico, la parte molecular, pero también se están buscando estrategias para buscar tratamientos personalizados. Hasta ahora lo que tenemos disponible, que es lo que se está haciendo en forma experimental y que ya van en estudios fase 2 y algunos para fase 3, son el uso de vectores adenovirales. Estos vectores adenovirales son recombinantes no replicativos. ¿Con qué objetivo? Destruir la célula tumoral cerebral, pero sin afectar el parénquima sano. Son tres estrategias. La que más se está usando es de que estos vectores adenovirales sirvan para transferir moléculas que induzcan la apoptosis, son moléculas proapoptóticas que se dirigen a la célula tumoral. Otra estrategia es también usar estos vectores adenovirales con factores oncolíticos de replicación, que eso también van a favorecer la lisis de de la, del tumor. Y por último, está los que se llaman los genes suicidas. Esos genes suicidas lo que hacen es que van a codificar enzimas que transforman profármacos no tóxicos en moléculas citotóxicas y que van dirigidas también a ser contra el tumor. El que más se usa de estos genes suicidas, desde 2013 para acá más o menos, que está en estudio, es la cinasa de timidina del virus del herpes simple. ¿Ya? Eh, esto con respecto a terapias vectoriales. Con respecto a edición génica, como CRISPR-9 y todos esos procesos, todavía no están en,
no están en fase 2, todavía están en experimentales. Puede hacerse. El inconveniente que tienen todas las terapias génicas es que como el sistema nervioso central es tan complejo, el dirigir la terapia génica hacia el cerebro tiene que hacerse con una dirección celular, llamémosla así, una dirección celular muy bien dirigida para que la acción que vayamos a hacer sea target específica y que no se vaya a desviar la acción a otro sitio. Por eso, en ese mismo sentido, hasta ahora técnicas de edición génica, hace ya 4 años, antesito de la pandemia, no, en el 2018, hace ya 6 años, se hizo ya una terapia génica, pero para para enfermedades oculares, en donde el medicamento se aplica directamente en el ojo. Eso es lo que se está tratando de desarrollar. En su momento, además de que sea target específica, cómo va a ser la aplicación y todo. Hasta ahora van en este proceso. De lo que se mencionó en el complejo de esclerosis tuberosa, el everolimus es una buena alternativa. Como comentó el doctor, inhibe a la vía de mTOR, que es la rapamicina. Esa vía es muy importante porque es de proliferación tumoral y de crecimiento celular excesivo. La idea es que el everolimus ayuda a controlar este crecimiento y puede favorecer la reducción de las lesiones cerebrales y también de las renales. Cuando el doctor habló de la mortalidad, en los primeros 10 a 15, 20 años, la morbimortalidad está muy dada por las lesiones cerebrales. Pero ya en el adulto, sobre todo en el adulto joven, arrancan las lesiones renales. Y cuando este tipo de paciente hace cáncer renal, es demasiado invasivo de muy mal pronóstico. Por eso para Colombia, a través de INVIMA, el herbolismo está indicado tanto para pacientes con SEC que tengan tumores cerebrales y también tengan tumores renales. ¿Sí me escucharon? Perfecto, profe, muchísimas Sí. gracias. Sí, quería comentar otra cosa. Sí, señor. Sí, un momentico, sí, quería comentar. Ya en la parte de diagnóstico, eso del tratamiento, en la parte de diagnóstico, ¿qué pueden solicitar ustedes, el grupo tratante, el grupo de neurocirugía, neurología, todos los que estén en torno a estos pacientes? Mira de que los últimos síndromes que mencionaste están relacionados con el colon. Los últimos, ¿te acuerdas? Li-Fraumeni, Lynch, Sí, etcétera. señor. Ahí está la relación intestino-cerebro, la que se está hablando en boga hace 6 años para acá bastante, la relación intestino-cerebro. Entonces no es tan casualidad eso de tumores del sistema nervioso asociados a tumores colónicos. En la parte de diagnóstico ya tenemos disponible en Colombia la secuenciación de nueva generación. Aquí mismo en Colombia se hace desde Bogotá. Hay 6, 7 laboratorios en Bogotá. Aquí en la costa realmente no tenemos los aparatos. Los aparatos solamente lo tienen algunas universidades, pero solamente para las investigaciones universitarias. Ya en la parte clínica, independientemente de la parte de la costa Caribe donde esté, se hace la solicitud del estudio y la muestra la envían a Bogotá, a alguno de esos 6, 7 laboratorios, de acuerdo a la EPS. La idea, como estas son enfermedades monogénicas, algunas, porque viste que en el síndrome de Lynch hay otros, hay varios genes, pero la mayoría son monogénicas. La idea es pedir, si ya los criterios clínicos ya te dan para esa enfermedad, tú puedes pedir el estudio del gen específico. NF1, o si quieres pedir NF2 o TSC1. Para esclerosis tuberosa yo recomiendo que se pidan los dos. No importa porque a pesar de que la prevalencia es más alta de TSC2 que el 1, es mejor pedir los dos en un solo estudio. El, el detalle es que se puede solicitar así, ustedes lo pueden solicitar. Secuenciación del gen, tal, listo. Algunas de estas enfermedades no solamente son mutuas, o sea, ¿qué pasa dentro del gen? Puede haber cambio de una base por otra, pero también puede haber, que es lo más común, pero también pueden haber delecciones, casi nunca duplicaciones. Entonces, el secuenciador solamente detecta al secuenciar todo lo que uno le pida, no te va a detectar ni deleciones ni duplicaciones.
solo si hay cambio de una letra por otra, o sea, de una base nitrogenada por otra, ¿sabes? El detalle situacional es que siempre la idea es pedirlo más variante de número de copias, sobre todo en aquellas enfermedades donde se sepa que de las principales mutaciones que tenga ese gen, esas mutaciones incluyan deleciones o duplicaciones. Repito, por decir algo, en el TCC1 y TCC2, que es esclerosis tuberosa, la mayoría de las mutaciones pueden incluir todas esas variantes. Pueden haber deleciones, pueden haber cambios de una base por otra. Entonces toca pedir más variante de número de copia. Y el laboratorio de Bogotá está obligado con la misma muestra a hacer los dos estudios. Es para eso, entonces repito, tú le haces la secuenciación y ellos para ver la variante de número de copia hacen una técnica que se llama MLPA, ¿no? Que son sondas amplificadas de múltiples ligandos, que esa es la que sirve para ver las deleciones y las duplicaciones. Entonces, ¿qué tenemos para el diagnóstico de estas enfermedades que has tratado hoy? La secuenciación es clave para ver qué alteración está afectando el gen y complementamos con el MLPA, para ver si hay alguna lesión, sobre todo, que esté afectando al gen. Con eso tenemos garantizado para ese gen un buen porcentaje de rendimiento diagnóstico. Y de paso, depende del tipo de mutación que tenga, se ha mostrado con el tiempo ahora, a la hora de hacer la caracterización clínica en la relación de genotipo-fenotipo, hay algunas mutaciones, algunas variantes patogénicas que dan mucho más sintomatologías que otras. Entonces, no solamente el estudio molecular nos ayudaría a confirmar diagnósticos y con el tiempo algunas opciones de terapias génicas que haya a futuro, sino que también nos puede anticipar la gravedad y el pronóstico en el paciente. Y se ha demostrado que aquellas mutaciones, con lo que ustedes escucharán que serán sin sentido o no sense, y aquellas mutaciones que tengan delección, o sea que falta un pedazo de esa zona de ese exón, de esa zona del gen, tienden a dar muchos más síntomas de agresividad y mal pronóstico que aquellas en donde solamente cambio de una base por otra. Esas que se llaman missense o cambio de sentido son generalmente más leves, llamémoslo así, fenotipos más leves. Em, ¿Qué más? Bueno, ya dejo al auditorio para algunas preguntas, Jorge, inquietudes. una pregunta. ¿Nosotros hacemos esa secuenciación en sangre o tiene que ser en el Ah, tejido, pues? listo, claro. No, esto como el Steve Weaver, realmente si la sospecha es de Steve Weaver, se mandaría al genetista o un genetista opinaría, ejemplo, yo opinaría en un Steve Weaver si ya tiene todos los criterios clínicos, solo si hay alguna duda en donde hay pacientes que tienen la mancha de vino de Oporto, pero no tienen lesiones cerebrales, tienen un fenotipo como diferente. Entonces, hay algunos síndromes que simulan ser Steve Weaver y no es Steve Weaver. Puede pasar. Pero para las otras que tú mencionaste, que son autosómicas dominantes, generalmente tú haces la solicitud del gen, ustedes la pueden solicitar. Yo ahora les voy a escribir en el chat el código de solicitud más la valoración con el genetista, para que el genetista con el resultado hace la asesoría al paciente, pero también al grupo familiar en torno al paciente. Es más, si analizamos, estas enfermedades tienen una variedad, como algunas tienden a ser multisistémicas y son agregativas a través del tiempo. ¿Eso qué significa? Lo que mencionaste. Es probable que el niño a los 10 años, en algunas de ellas, tenga X manifestaciones, pero ya en la vida adulta va a desarrollar otras manifestaciones de la enfermedad o del síndrome. Entonces, eso hace de que nos anticipamos. Por eso, en aquellos pacientes que desde temprano detectamos que es una neurofibromatosis, que es una esclerosis tuberosa, que es un von hiperlindum, nos anticipamos también a la adultez, porque las complicaciones que van a tener en órganos diana en la adultez tienden a ser severas y son las que más le van a condicionar morbimortalidad. Además de las complicaciones propias neurológicas y neuroquirúrgicas que tengan en la etapa de la infancia y adolescencia. Es en ese sentido en donde
al hacer la asesoría se puede encontrar que hay familiares del paciente que también están afectados y no lo sabían y tienen una variante leve de la condición o tienen otra afectación en otro órgano y aparentemente en sistema nervioso central no tienen aparentemente ninguna manifestación porque no la han terminado de estudiar, pero puede pasar. Por eso el objetivo desde la intervención del paciente es ver en lo posible hasta dónde de verdad es esporádico o de novo, una mutación esporádica de novo, o hasta dónde estamos ante un grupo heredofamiliar afectado. Porque si ese grupo heredofamiliar está afectado, hay que tener cuidado. Pasa mucho, por decir algo, yo trabajo mucho esclerosis tuberosa. En la esclerosis tuberosa no todos los pacientes tienen todas las lesiones floridas cerebrales en los primeros años, pero da la casualidad que varios de ellos, ya después de los 20 años, empiezan a tener las lesiones renales y empiezan a complicarse de las lesiones renales. Así tenemos un paciente en el FIRE. Las complicaciones que tiene actuales son renales, del carcinoma renal bilateral que tiene. Y esa secuenciación y el MLPA que nos comentaba, ¿cuánto puede estar demorando en llegar, profe? Bueno, mire, ¿qué les puedo decir? Como muchas de estas enfermedades se pueden superponer, porque recuerda, tú dijiste que tu tumor en el sistema nervioso, tumor en pero llega un momento dado en donde en el espacio-tiempo no tienes todos los síntomas que has mencionado. Tenemos dos estrategias. Repito, si estás completamente seguro que es ese síndrome, tú pides los genes implicados en ese síndrome. Pero si no estás seguro, hay un panel de genes que incluye a los principales genes que mencionaste hoy, incluso a otros que también afectan, que no mencionaste, a otros que también afectan al sistema nervioso, muy poco prevalente, pero sí afectan, que son los paneles de rasopatías. En el panel así como suena, panel de rasopatías. Ya aquí en Colombia lo hacemos. En ese incluye casi todos los que mencionaste, más otros. Porque la vía del RAS también se asocia a otros tumores en otras partes del cuerpo, otros síndromes de proliferación tumoral. Entonces uno pide el panel de rasopatías. También hay unos laboratorios en Bogotá que tienen panel solo para tumores cerebrales. Yo les puedo compartir a través de la doctora Piña, con calma mañana les puedo compartir los links o la información, en donde ya hay unos paneles en donde para los principales tumores del sistema nervioso central que tienen manifestación germinal, no somática, sino germinal, ya hay un panel para eso. ¿Qué más? Bueno, entonces tú tienes eso. Con el secuenciador puedes hacer un panel específico. El panel puede demorar entre promedio 40 días. Realmente el estudio como tal puede demorar entre 3 días, 5 días. ¿Por qué demora los demás tiempos? Porque es que tienen que hacer validación. ¿Qué le exigimos a los laboratorios en Bogotá? Laboratorio Validation Test. Laboratorio Validation Test. O sea, el estudio yo le pido dos cosas. Que sea lo más preciso el resultado, porque recuerda de que a la hora de interpretar los resultados, ellos se apoyan mucho de la bioinformática, ¿ya? A la hora de interpretar los resultados. Y como todo procedimiento humano y a la vez tecnológico, tiene su potencial de error. Entonces, la idea es que sea válido y preciso. O sea, en genética y sobre todo en la parte molecular, exigimos siempre a los laboratorios, cualquiera, pero sobre todo Bogotá, y ellos lo saben, reuniones que sean válidos y precisos. O sea, a lo que yo mande, necesito, si se toman 40 días o 2 semanas o 2 meses, hay técnicas que demoran hasta 2 meses validando. Y ellos tienen la obligación en ese tiempo a usar todas las bases tecnológicas que hay en el planeta con respecto al tema, o sea, al gen implicado o al cromosoma implicado, depende del defecto que se esté buscando, y empieza. Y tienen la obligación de buscar a todos los pacientes similares también cómo va la evolución. Entonces, eso siempre demora tiempo. Por eso es que demoran un poquito los paneles. Cuando es un gen, o sea, que tú le pides un gen, 30 días. Cuando ya la persona, como dicen, está perdida. O sea, que no se sabe realmente de tantos síndromes que hay, cuál puede ser, y a veces en el panel te puedes quedar corto, pides el exoma. ¿Por qué se pide el exoma? Repito, para tratar de abarcar todos los genes implicados, porque a veces pasa que entre un gen y otro
entre unas regiones y otras, ahí está el defecto. Y a veces hay genes reguladores que están implicados y no solo el gen candidato tuyo. Entonces, ahí el exoma nos va a aclarar mucho. Y ahí me detengo a lo que comentaste tú sobre las rasopatías, la vida del RAS. Todas nuestras vías metabólicas están relacionadas. Repito, todas nuestras vías metabólicas están relacionadas. Todo, desde una sola célula que es el cigoto, con 50% de la información de la madre y 50% de la información del varón, del padre. A partir de esa sola célula en este caso totipotencial, salen todos los demás órganos que somos. Y en la medida que se profundice más, estamos viendo de que todo realmente está relacionado. Por eso al mundo de las ómicas, ustedes con el tiempo entenderán, hace ya como 15 años, sobre todo en los últimos 10 años, se está hablando de las ómicas, genómica, epigenómica, proteómica. Las ómicas implican al componente que tú le estás evaluando, la parte de bioinformática y todo lo que implica ese componente con respecto a lo demás que está relacionado. Y ya de pandemia para acá, ya se está hablando del interactoma. Y a través de modelos de bioinformática, y sobre todo ahora con el apogeo de este año que veo con la inteligencia artificial, van a tratar de buscar cada cosa que esté relacionado con qué cosa del resto del cuerpo, incluyendo para enfermedades multisistémicas y para enfermedades que sean no solamente génicas, sino que tengan factores ambientales, como hipertensión, diabetes, etcétera. Hacia allá va. Entonces, ya para concretar acá, nos valemos de un secuenciador, hacemos el exoma. Si es exoma, sí puede demorar de 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque ya tienen que revisar 22.000 genes y revisar gen por gen demora. Y tienen la obligación de hacerlo. O sea, es un trabajo arduo, ya ellos tienen sus modelos, sus software que les ayudan a facilitar el trabajo, pero tienen que hacerlo porque sobre ese informe es que yo trabajo y sobre el informe hasta donde esa variante o ese gen candidato es el que de verdad está afectado. Porque a veces puede pasar en los informes que el gen afectado y sobre todo la variante de ese gen no es muy conocida en el resto del planeta y por eso ustedes con el tiempo a la hora de interpretar los resultados y meterse en este mundo, van a escuchar las variantes de significado incierto. Que no se vayan a estresar con eso, se los digo yo, pero ya. Entonces, se hace el exoma, tenemos los paneles dirigidos, tenemos el gen específico y ya en aquellas enfermedades, sobre todo para medicina de precisión o en donde, bueno, sobre todo en investigación y en cánceres específicos, no solamente del sistema nervioso, sino, ejemplo, cáncer de mama, el mismo de colon, hacen mutaciones específicas. Determinación, o sea, ya no van tanto, ya se sabe que en ese gen siempre esas 2, 3 mutaciones son las que de verdad dan enfermedad y que las otras mutaciones no dan enfermedad, entonces no vale la pena perder el tiempo haciéndole a ese gen todo eso, sino directo a esas 2, 3, 4 mutaciones de ese gen. Ya hasta allá también tenemos ese servicio, esa oferta. Bueno, si viste, no mencionamos el cariotipo. El cariotipo, el FISH, pueden ser, pero cuando ya más que todo es una cromosomopatía la que está involucrada. ¿Qué significa eso? Acá hablamos de enfermedades monogénicas, pero a veces pasa de que ese gen no es el único afectado, sino un segmento de ese cromosoma. Pasan. Entonces, en aquellas enfermedades donde no solamente es ese gen que nos está produciendo los síntomas pacientes, sino que hay otros genes dentro de ese cromosoma afectado, el paciente tiene varias enfermedades o la expresión de varias enfermedades al mismo tiempo. Entonces, ahí en esa sospecha en donde tú ves, pero, oye, esta afectación de esta parte no pertenece al síndrome, o tiene un fenotipo peculiar, o tiene alguna cosa, también, bueno, vamos a apoyarnos de un cariotipo o de una prueba cromosómica grande para ver si de pronto no es solamente el gen el que está afectado, sino un cromosoma. Y ya el enfoque ya tiene que ser diferente, en donde depende de los otros genes afectados que tenga el paciente, así toca pedir el apoyo de las otras especialidades.
Perfecto, profe, muchas gracias. No sé si de pronto algunos de los compañeros o asistentes, neurocirujanos presentes también. ¿Algún comentario? Bueno, Aldo, Doctora disculpa. Piña, Sí, Aldo. sí, le escuchamos, profe. Ya desde el punto de vista, creo que alguna vez hablamos de la cobertura de esto por la GPS, qué cosas están cubriendo rápidamente, los estudios genéticos, cómo están, tiene que ser obligatoriamente orden de un genetista, qué se puede pedir por parte de nosotros libremente sin que pongan tanta traba. No, Sandra, mira, te puedo comentar, mire, ya les compartí en el chat, antes de que se me olvidara, el código. Hay muchos códigos que, o sea, gracias a Dios, desde 2018 hasta 2017 había que llenar casi 18. Qué poco de mi de formatos no POS. En esa época los formatos no POS. Ya no, ya ahora tenemos ejemplo para genes, este código que les compartí, 908420 está en el POS. Así es el encabezado de ese código de prestación de servicio en Colombia, estudio molecular de genes específicos. Entonces, tú tienes que hacer la receta y el ordenamiento de la historia clínica, así como dice ahí. Cooks 908420, estudio molecular de genes específicos. Y entre paréntesis, escribes qué le quieres hacer al paciente. Con ese código ya se factura, ya la GPS, por lo menos aquí en Cartagena, ya la tenemos sensibilizada, ya ellas facturan. Y ya entre paréntesis, ya el laboratorio de referencia en Bogotá sabe qué le va a hacer al paciente. Entonces tú colocas 908420, estudio molecular de genes específicos, y tú escribes entre paréntesis, panel por NGS, o sea, NGS, secuenciación de última generación, para tumores del sistema nervioso, por decir un ejemplo. También, ejemplo, me refiere para epilepsia, neuromuscular, etcétera. Ese código es para cualquier cosa que tú pidas de genes. Lo mismo si pides un gen específico. Si en ese mismo tú escribes secuenciación del gen TSC1 y TSC2, secuenciación del gen NF1, NF2, por decir un ejemplo, si quieres buscar el diferencial porque tiene lesión, pero todavía no tiene en la piel, etcétera. Panel para rasopatías. Ya. Lo único que recuerden escribir más CNB. CNB. CNB es en inglés variante de número de copias. CNB. ¿Ya? Uno escribe el gen S más CNB. Es muy importante porque algunas veces hay repito, una delección o una duplicación dentro de un exón de ese gen. ¿Ya? Entonces, siempre para que el estudio sea más completo y abarquemos la mayor posibilidad diagnóstica. Cuando es cromosómico, o sea, quieres hacer el cariotipo, ya yo no me acuerdo el código de cariotipo, porque uno escribe cariotipo y la verdad que cariotipo en Colombia es POJ hace rato. Mi recomendación de cariotipo es que si ustedes sospechan que los cromosomas sexuales están implicados en el paciente porque tiene algo en sus genitales, algo urogenital porque uno revisa el paciente completo, no le cuadra, pidan el cariotipo RT. Al revés, si no le observan ningún fenotipo geniturinario alterado, pidan cualquier cariotipo normal porque siempre harán los mismos. El otro código que les quiero dejar es cuando sospechan que es una patología cromosómica, en donde ahí sí necesitan pedir o un FISH, o sea, además del cariotipo, obviamente necesitan pedir un FISH, que es hibridación in situ fluorescente, o necesitan pedir la famosa hibridación genómica comparativa, el CGH o array CGH. El código es el 908423 y se llama así, estudio molecular de delecciones y duplicaciones. En este caso, aquí ya las delecciones y duplicaciones no van a ser a nivel del gen, que es lo que se hace con el CNV en el MPA, que uno hace ya en el estudio genético, sino que aquí ya es todos los cromosomas. Ellos lo que hacen es que cogen, si es FISH, un solo cromosoma, una región específica de ese cromosoma y le hacen la técnica. Ya uno va orientado al diagnóstico cuando manda FISH. Pero al revés, si uno quiere ver todos los 46 cromosomas que tiene el paciente y a que ellos hagan el barrido, ellos lo que hacen es que cogen esos 46 cromosomas, ponle en 1000 pedazos, 1000 sondas,
y empiezan una por una, van buscando. ¿Qué buscan ahí? Deleciones y duplicaciones cromosómicas. Entonces, en este caso, para deleciones y duplicaciones, este es el código. Con respecto a tu inquietud, Sandra, hasta los médicos generales del FIRE ya yo los he ido sensibilizando, sobre todo en el último año, a que pidan. Y con su código se lo están autorizando, porque, perdón, eso sí, con la valoración a genética, para que la genetista haga la revisión del caso, haga su apoyo como genetista, pero sobre todo la asesoría genética. Porque generalmente, sobre todo en este tipo de pacientes, sale positivo el resultado, entonces sí necesita la asesoría genética personal y familiar. Con esos dos códigos, lo mismo pasa, el 908423, ustedes escriben estudio molecular de deleciones y duplicaciones, con eso se factura en la EPS. Este estudio demora más o menos entre 40 a 60 días, porque es todos los cromosomas, pero ahí ustedes escriben entre paréntesis, ¿cuál quieren? En este caso escriben hibridación genómica comparativa. Ya con eso, ya el laboratorio sabe que le va a hacer un microarray al paciente. ¿Ya? Eh, para dejar una cuña, ya desde el año pasado contamos con el mapeo óptico del genoma, que es el OGN. El OGN es lo novedoso, es lo que permite la técnica acumular varias y va en el mismo espacio-tiempo, desde el cromosoma hasta el gen. Obviamente todavía estamos, sobre todo para Colombia, con la curva de aprendizaje. Ustedes saben lo que es la validación y la precisión, válido y preciso. Pero ya arrancaron el año pasado, ya ciertos pacientes muy seleccionados en donde se sabe que sí o sí tienen la condición, la enfermedad, pero que por las pruebas estándares han salido negativos y necesitamos definirlo, se puede mandar el OIE. Pero hasta ahora solamente para esas condiciones especiales. ¿Ya? Entonces, repito, Ok. pueden pedirlo y con esos códigos no les ponen problema, sobre todo que ustedes son especialistas. Te digo porque me reuní hace un tiempo con los cardiólogos, porque ellos han notado que muchas miocardiopatías y muchas arritmiopatías y muchas hipertrofias que ellos tienen son de origen genético familiar. Entonces ya ellos también están pidiendo las de ellos. O sea, ellos ya panel para arritmopatías, panel para miocardiopatías, etcétera. Ya ellos también tienen sus paneles o sus genes específicos. Es animarse. Ok, Aldo, te agradezco mucho la información. Sí. Muchas Y gracias por el acompañamiento repito, y y el exoma es cuando la persona está como medio perdido, que el caso está bien complicado. Ay, ¿qué será? Pero sabemos que sí tiene algo y necesitamos diagnosticarlo, porque a veces pasa que están en las regiones intrónicas. Y el inconveniente de estas pruebas es que ellas ven son más que todos los exones, pero entre el intrón apenas ve unas cuantas pares de base hacia la izquierda y unas cuantas pares de base hacia la derecha, o sea, antes y después, pero no ve todas las regiones intrónicas. Entonces, para cuando es así, a veces pasa que el problema es en los intrones, o sea, toca pedir en esos casos. Y se ha demostrado con pacientes similares que sí les pasa que en esas regiones tienen, porque no sé si me entiendes, o sea, si ya se ha confirmado que ese gen se ha demostrado que los intrones son también afectados, entonces sí vale la pena extender el estudio. ¿Ya? ok. Bueno, Bueno, Aldo, te agradecemos mucho. De todas maneras, ya nos dejaste la inquietud, nos dejaste algunas cosas claras de qué podemos ir adelantando. Y bueno, interesante. Ojalá podamos tener tómele la foto a los códigos, ahí se más los dejé, accesos. la Dale, foto, más. ahí se las No, y dejé. si no te estamos fregando la existencia, no te preocupes. Te estaremos llamando para que nos orientes para qué cosas podemos ir adelantando antes de que el paciente llegue ya a la asesoría genética o alguna consulta, porque la idea es adelantar un poco los procesos con los pacientes. Bueno, muchas Sí, gracias a porque todos las por la pruebas demoran. asistencia. Sí, por eso podemos ir adelantando cosas nosotros. Bueno, jóvenes, que pasen muy buena noche. Gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, feliz noche, Muchas bendiciones. gracias a todos. Excelente, Adiós. doctor Santiago. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, profe. A usted muy amable.